Buenas tardes con todos los presentes. Soy la ingeniera Verushka Hidalgo, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar hoy día del sistema inspectivo, de cómo es la fiscalización de SUNAFIL en lo que se trata de tema de seguridad y salud. ¿Ya? Quien les habla también es inspector de SUNAFIL, por eso con conocimiento de causa vamos a explicarles poco a poco cómo es este procedimiento y los plazos que se tienen y las acciones que se realizan cuando van a ser inspeccionados. Okay, entendiendo que todos ustedes en algún momento o son o van a ser pues, parte integrante de equipos de SOMA. Las preguntas las hacemos, voy a hacer un intermedio en la exposición, en la mitad, para hablar de las situaciones, algunas preguntas o algo que quede en duda, y de ahí continuamos y al final también podrán hacerme más preguntas, ¿ok? Vamos a iniciar entonces. Voy a compartirles ahorita en la pantalla. Muy bien. Por favor, si me puede responder con audio o por chat si se ve bien las diapositivas, por favor. Sí se ven bien. Gracias, Fabricio. Muy bien, iniciamos. Este es el módulo 7 sobre inspecciones de seguridad y fiscalización de SUNAFIL. Muy bien, primero la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y se encarga pues de hacer cumplir la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello pues realiza 3 situaciones: orientaciones, asistencia técnica e inspecciones, en este caso en seguridad y salud ocupacional. Entonces, SUNAFIL va a ser el ente rector, la autoridad central del sistema de inspección del trabajo a nivel nacional. Es un organismo técnico especializado. Pertenece al sector de trabajo porque pertenecemos pues al Ministerio de Trabajo y velamos por el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la ley que faculta para realizar esas acciones a SUNAFIL? Pues la ley número 29981, que es la que la crea en el año 2012. Antes del año 2012, quien hacía todas estas funciones era pues el Ministerio de Trabajo. No era la SUNAFIL porque no existía. Y se tenía que crear este órgano, digamos, autónomo, no independiente porque depende del sector de trabajo, pero sí es autónomo, y dar facultades a los inspectores dentro de una autonomía funcional. ¿Por qué? Porque hay normas internacionales que así lo señalan. La Organización Internacional del Trabajo señala que todos los estados miembros deben de tener un organismo autónomo que se encargue de la fiscalización, ¿no? Para que sea algo más neutral. Y el Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Perú, Estados Unidos y Canadá exigía, Perú y Canadá, mejor dicho, Estados Unidos y Canadá a Perú, que se formalice la laboralidad en el Perú. Y para ello pues tenía que implementarse este órgano autónomo que señalaba también la OIT. Y es por eso que bajo estos dos lineamientos, estas dos exigencias, vamos a denominarlos, se crea la SUNAFIL para ya cumplir estos estándares. Porque el TLC está sujeto a que exista la SUNAFIL y que apoye la formalización laboral y sobre todo que minimicen los riesgos laborales. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ámbito de acción que tiene la SUNAFIL? Como ya dije antes, orientaciones, asesorías técnicas, que va a ser para prevenir, ¿no? Previene asesorando técnicamente sobre el sistema inspectivo, empleadores, trabajadores y promueve el cumplimiento de la normativa laboral. Y fiscaliza. ¿Qué es fiscalizar? Es inspeccionar, ir al lugar de trabajo, verificar las normas, sus documentos para ver pues, si cumple la norma sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Y si no es así, pues va a sancionar su incumplimiento. Entonces, la inspección del trabajo no es más que un procedimiento de investigación. Así se inicia, investigando. Relativo al cumplimiento de normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Para esto hay una norma de inspección de trabajo, la ley 26680, o también el decreto supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de inspección de trabajo. ¿Okay? Y la inspección se actúa de oficio. ¿A qué me refiero con esto de actuar de oficio? A que, por ejemplo, digamos ustedes trabajan en un lugar
un centro de trabajo, y digamos puede que el empleador no le paga hace 2 meses el sueldo, ¿ya? Usted va al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, pone su denuncia que no le están pagando su sueldo, y la SUNAFIL va, pero no en representación de usted como trabajador. Usted ya no es parte del procedimiento. Usted puso en autos a la entidad estatal de que hay un incumplimiento aparente de una norma, ¿no? Porque la remuneración es un derecho, ¿no? Que se estableció en la Constitución, artículo 24. Entonces, ustedes ya no son parte del procedimiento. Es la SUNAFIL quien vaya a verificar si esa empresa cumple o no la normativa, en este caso remunerativa. Entonces, es SUNAFIL y la empresa quienes son partes del proceso. No es el trabajador. El denunciante no es parte del proceso. No es como en el Poder Judicial cuando ustedes presentan una demanda. Cuando uno demanda en vía judicial, hay dos partes, el demandante y el demandado. ¿No es así? Y hay un dirimente que es el juez, ¿no? Que determina quién tiene, pues, la posición validera. En esta situación, no. Es SUNAFIL quien va a verificar si se cumple o no una determinada norma y la empresa. Nada más. Si cumple, en buena hora. Si no cumple, se pondrá pues en marcha un procedimiento de sanción. Por eso es que se dice que se actúa de oficio. Igual, ¿no? Estamos viendo televisión y vemos una nota de prensa que había un accidente en una obra. De oficio se va a verificar la situación, ¿no? También por ese lado se puede suceder, ¿no? O de repente, pues, se conoce que en la ciudad de Tacna, de Moquegua, hay un alto índice de trabajo infantil en determinadas zonas geográficas de las regiones. Entonces, en base a eso se hace un plan estratégico para intervenir en esas zonas, por ejemplo. Se actúa de oficio. Por decisión interna de SUNAFIL, también puede ser porque una otra entidad pública lo solicite, ¿no? Sucede, a veces Fiscalía puede solicitar, ¿no?, el apoyo, porque de repente hay trata de personas, que también SUNAFIL lo ve, por denuncia del propio trabajador o cualquier tercero, ¿no? Puede ser que un vecino ve que en la casa de al lado le están utilizando para hacer un trabajo de textilería pues ilegal y hay trabajadores ahí que son explotados, también puede ser un tercero, ¿ok? Y pues la denuncia de presuntos incumplimientos de labores es una acción pública, quiere decir que todas las denuncias después se pueden hacer públicas su procedimiento. No así el denunciante puede mantener la reserva. Muy bien, entonces, ¿quiénes están sujetas a ser fiscalizadas por la Inspección del Trabajo? Las personas naturales, o sea, ustedes, yo, cualquier persona que pase por la calle es una persona natural, ¿no? Sujeta de derecho y de deberes. Personas jurídicas, y estamos hablando acá de empresas, ¿no? De organizaciones que están inscritas en registros públicos bajo una denominación, ¿no? Como sociedad, como IRL, o como asociación también, ¿no? Que puede darse ese tipo de sociedades, ¿no? Y las empresas privadas en sí. Entonces son las que están sujetas a inspección. Y también el ámbito público, pero en ciertos aspectos, no todos. Empresas públicas o entidades, mejor dicho, públicas, que estén bajo el régimen privado. Ejemplos. SUNAT, todos los trabajadores que están bajo el régimen 728, que es el régimen laboral. Los que estén en CAS, no. SUNAFIL no goza de facultades para intervenir en personal CAS. El Banco de la Nación, 728. Por lo tanto, también intervenimos. En salud son 728, también intervenimos. Indecopi, SUNAR. ¿Quiénes no? O con restricción. Municipios, por ejemplo. Una municipalidad tiene hasta 3 regímenes laborales, ¿no? Creo que hasta más. Tenemos ahí a los CAS. No vemos CAS. Tenemos ahí el régimen 276, que es la carrera de administración pública. Tampoco podemos ir a ver su situación. Pero la ley orgánica de municipalidades establece que el personal obrero es, o pertenece, mejor dicho, al régimen laboral 728. ¿Quiénes son personal obrero? Serenazgo, limpieza pública y obreros de construcción, porque a veces hay obreros de construcción en municipios. Choferes también serían
considerados como régimen 728. Todos los que son obreros, los que su función principal está ligado al funcionamiento corporal. Ya cargar, caminar, manejar es funcionamiento corporal. O que tiene mayor atribuciones corporales que de repente mentales. No es la definición que hace la legislación. Entonces, por eso, ahí sí interviene SUNASIL. Por eso es que sí vamos a ver el cumplimiento de seguridad y salud en lo que es limpieza pública. Los trabajadores de limpieza pública tienen una normativa. Hay una norma de seguridad y salud de limpieza de los trabajadores de obreros municipales. Hay que verificar eso. No serenazgo igual, ¿no? Ahora, si uno de estos trabajadores está contratado como CAS, es ilegal esa contratación. Y ellos sí se van a vía judicial, ganan su juicio y son repuestos. ¿No es así? Pero es el ámbito en que cual podemos accionar. Es necesario también saber eso por si cuando trabajen en alguna entidad, de repente hay varios regímenes laborales, saben en cuáles iba a poder actuar SUNASIL. Muy bien, pero bueno, las cosas han cambiado un poquito desde el 16 de marzo de este año en que se declaró la emergencia sanitaria, ¿no? Y hasta el día de hoy no salimos de esta situación, porque cada mes nos extienden y nos extienden la emergencia con cuarentenas focalizadas en algunas regiones como Tacna y Moquegua, ¿no? Han cambiado también ciertas actividades de inspección. Antes las actuaciones inspectivas eran visita inspectiva, presencial, comparecencias y comprobación de datos. ¿Qué era una visita inspectiva? Ir al centro de trabajo, transitar por todo el centro de trabajo, tomar fotos, videos y ver in situ las situaciones de incumplimiento de normativa laboral o de seguridad y salud. Respecto a seguridad y salud, ¿no? Si era una industria, iba a ver cada equipo, cada máquina, si tenían sus guardas, si habían los espacios correctos, la situación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Que no sea de riesgo para los trabajadores. Si era una construcción, pues me paseo por toda la obra para ver las medidas de seguridad y salud y cómo están los trabajadores, si tienen sus implementos de trabajo o no, sus EPPs y todo lo que la norma exige. Las comparecencias son la citación que se hacen en oficina. Entonces, señor XY, exacto, lo estoy citando para que usted sea persona de tal fecha en la oficina de inspecciones, le digo dónde queda, y me lleve tal documentación. Eso es una comparecencia. Ese día se ve la documentación, se hace preguntas y se cierra la comparecencia. Y la tercera tipo de actuación es la comprobación de datos, en el cual pues el inspector hace una comprobación, una verificación de la información del inspeccionado, ¿no? Para eso, pues, coordina con otras entidades, con SUNAR, con SUNAT, con el municipio, por ejemplo, cuando son obras privadas, están construyendo en un hotel, ¿no? Voy a verificar ante el municipio la licencia de construcción, porque al obtener la licencia de construcción, los permisos, tenemos ahí unos datos que son importantes y relevantes para el inspector, ¿no? Igual en SUNAR, no sé, hay un consorcio que esté inscrito, por ejemplo, ahí puedo obtener pues quién es el apoderado, ¿no? En SUNAR puedo establecer también quiénes son los establecimientos, cuáles son los establecimientos anexos de esa empresa, por ejemplo, ¿no? Para ver que tengo que ir a más centros de trabajo a hacer las visitas, ¿no? Pero en el marco de la emergencia sanitaria ha cambiado un poco esta situación. ¿Por qué? Porque la labor presencial está más restringida, ¿no es así? Es peligroso, conocemos, salir a la calle sin las medidas de protección, exponernos a un lugar donde haya muchas personas. Y en base a eso es que se está ahora señalando que lo prioritario es que se haga labor remota. El inspector va a tratar de hacer todas sus actividades de manera remota. Solo en caso necesario y extraordinario lo hará de manera presencial. ¿Cuándo entonces se hará de manera presencial? Digamos, seguridad y salud. Pues, por ejemplo, en un accidente de trabajo. Porque ahí sí tengo que ver in situ la situación, ¿no? Si es un accidente que acaba de suceder, es mejor que el inspector llegue antes de que se quedan las pruebas, por ejemplo, ¿no? Y ahí levante información, ¿no? Aunque la norma también señala que si el inspector puede hacer una visita virtual, se hará de esa manera. ¿Cómo son una visita virtual? Pues apoyado por el mismo empleador o por el representante de los trabajadores, pedirá pues que le tomen un video, que se haga tipo un Zoom o un Google Meet y ahí se vaya
pasando por cada centro, por parte del centro de trabajo para verificar algunas situaciones, ¿no? ¿Es restringido? Sí, ¿no? Es un poquito diferente y puede tener ciertas restricciones, pero lamentablemente nos tenemos pues que allanar a la situación actual que tenemos, ¿no? Para efectos de mitigar posibles riesgos biológicos, posibles que se contagien no solamente los inspectores, sino también trabajadores, porque de repente el inspector también puede tener el virus y contagiar, ¿no? Entonces, por ambos lados se requiere de este tipo de barreras administrativas de alguna manera en cuanto a la forma de trabajar. Entonces la presencialidad es restringida. Y las comparecencias ya no se hacen en oficina, sino de manera virtual. Los van a citar por Google Meet, los van a citar por Zoom, o de repente les mandan cuestionarios por correo electrónico. Va a depender de cada inspector cómo quiere llevar a cabo sus comparecencias utilizando las TIC, las tecnologías de información y comunicación. ¿Okay? Por ejemplo, en mi caso yo utilizo Zoom para hacer pues mis comparecencias y utilizo formularios de Google Forms para hacer mis cuestionarios a los trabajadores. ¿No? Le envío a los trabajadores una serie de preguntas para que me las respondan, ¿no? O a veces hago conexión con Zoom, o también utilizo el videoconferencia de WhatsApp, dependiendo de la situación y dependiendo del acceso a la tecnología que puede tener el empleador o los trabajadores. Sobre todo con los trabajadores que puede ser más restringidos, ¿no? Sus accesos. Entonces, en base a eso, nos estamos tratando de adecuar. Muy bien. Entonces, cuando van a hacer sus actuaciones inspectivas, los inspectores, cuando terminen de realizar toda la investigación que va a incluir las visitas, las comparecencias y la formación de datos, cuando termine, el inspector va a determinar, pues, si ha habido una falta a la normativa, si no se cumple una norma o si se está cumpliendo, ¿no? Si, digamos, no cumpliera una norma y esta se puede subsanar, el inspector le va a dar unos días para que la subsane. Si en ese plazo lo subsanan, ya superaron, ya están cumpliendo. Si a pesar del plazo no lo subsanan, entonces están incumpliendo la normativa. Y ahí aparecen las dos formas en que el inspector puede terminar su inspección. O termina con un informe de actuaciones inspectivas, ¿ok? Cuando no hay incumplimiento de la norma, o cuando ya se superó, o sea, cuando se les dio el plazo y en ese plazo pues ya han subsanado, entonces se emitirá un informe porque no hay infracciones o la infracción ya se subsanó. Si en cambio hay infracciones que no pueden ser ya borradas, subsanadas, mejor dicho, o se les da el plazo para subsanación y no lo realizan, entonces se emitirá un acta de infracción, donde el inspector propone la sanción respectiva. El inspector no pone sanciones, solamente las propone y las pasa al superior jerárquico, quien ya es el encargado de dar ya la sanción a la empresa. ¿Ok? Esos son los dos tipos de documentos que puede emitir el inspector. Entonces, vamos a ver el flujo del procedimiento inspectivo. Primero, hay una denuncia de parte de un trabajador o una solicitud de una entidad, o pues es una programación que se ha hecho con anterioridad, ¿no? Hemos programado en el 2019, diciembre, las actividades que realizamos como operativos este año. Digamos que en septiembre hemos acordado que vamos a intervenir a todas las empresas de restaurantes, digamos, para ver su cumplimiento de seguridad. Y vamos y hacemos un operativo. O en el mes de diciembre vamos a intervenir a todos los comercios todos los centros comerciales, digamos, también puede suceder, ¿no? Entonces, puede desde ahí partir el inicio del procedimiento inspectivo. De ahí, pues, se emite una orden de inspección, que es un documento fundamental sin el cual el inspector no puede iniciar sus acciones. En ese documento se va a señalar al inspector, se va a señalar qué inspector está a cargo de realizar el procedimiento de inspección, en qué lugar, el nombre de la empresa, el representante de la empresa, y qué cosas se va a ir a verificar, que le denominamos materia. No es que el inspector va y verifica lo que le venga en gana, no. Hay
una orden que indica que se va a ver. Vamos a ir a una obra de construcción que quede en tal lugar, que lo realice el consorcio tal, a verificar, por ejemplo, si han pasado exámenes médicos los trabajadores según ley. Y a verificar si hay un hiper, a verificar si hay un comité de seguridad y salud. Listo, en eso me tengo que centrar en mi actuación inspectiva. O nos dan para ir a una empresa para verificar si cumplen la cuota de discapacidad, por ejemplo. A eso tengo que ir. ¿El inspector puede ampliar materias? Sí. Si cuando hace la visita inspectiva, cuando está haciendo sus actuaciones inspectivas en comparecencia también, ve que hay otros aspectos que se están incumpliendo, puede solicitar que se le amplíe estas materias a efectos de hacer una investigación más completa. Muy bien, ese orden de inspección se le asigna a un inspector o grupo de inspectores de acuerdo pues, a la complejidad del asunto. Si hablamos de una obra que tiene 300 trabajadores y que es, digamos, un hospital, un solo inspector pues nunca va a terminar de hacer toda la actuación inspectiva. Así que ahí sí necesitamos un grupo de inspectores para que hagan todo el levantamiento de información. Se le asigna al inspector o al grupo de inspectores su orden y estos harán sus actuaciones inspectivas, que ya hemos hablado, será visita, comparecencia o comprobación de datos. Muy bien, entre que se le da la orden al inspector, se le asigna, hasta que inicia una actuación inspectiva que puede iniciar o visita o comparecencia o comprobación de datos, una de las tres, tiene un máximo de 10 días hábiles. Entonces le doy al inspector y el inspector decide qué día ir. El cronograma según su labor, que no pase más allá de los 10 días hábiles. ¿Por qué no el ministerio, SUNAFIL, le dice al inspector que tiene que ir tal día? Porque estaría en contra de las normas internacionales. Las normas internacionales señalan que el inspector es autónomo en sus decisiones. Se supone que cuando va a realizar una inspección en un centro de trabajo, estos no tienen por qué saber que va a ir el inspector, se va de sorpresa. De eso se trata el sistema inspectivo, llegar de sorpresa. Pues yo no voy a hacer, digamos, si les voy a llamar a uno de ustedes, por si acaso me de paso por tu empresa, en la vida, iría contra todo tipo de normas, sería poder tratarse un acto corruptivo. Por eso es que se le da esos 10 días al inspector para que él en esos 10 días inicie sus actuaciones conforme él crea conveniente, cuando él crea conveniente y a la hora que él crea conveniente. Y puede ir a hacer la visita a ese centro de trabajo a la hora que crea, desde las 00 hasta las 23:59 horas, siempre y cuando el trabajo esté funcionando. Ojo, si hablamos, por ejemplo, que voy a intervenir una obra de construcción civil, que sé que solamente me trabajan hasta las 4:30, no voy a ir a las 7 de la noche, bueno, no voy a obligar a que vayan los obreros a ver, no, eso no, iré dentro de la hora en que está el centro de trabajo. Pero si vamos a intervenir en seguridad y salud a una discoteca, voy a ir a cualquier hora de la noche, ¿así? Hay centros de trabajo que me trabajan de noche, ¿ya? Entonces, a esas horas sí puedo ir. Si trabajan 24 horas con turnos, en cualquier turno puedo ir. O ir en el sector. Muy bien. De ahí, el inspector, después de que hace sus actuaciones inspectivas, pues se va a dar cuenta que no cumplen con ciertas normativas. Por ejemplo, a ver, en seguridad y salud, verifica que el reglamento de trabajo interno de seguridad y salud en el trabajo ya ha sido hecho, ha sido aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero no ha sido repartido a los trabajadores. Es decir, los trabajadores desconocen que hay un reglamento y desconocen su contenido. Entonces, se le requerirá a la empresa, ¿sabe qué? Le doy 3 días hábiles para que sus trabajadores tengan ese reglamento. Y lo tendrán que repartir entre los 3 días hábiles. O por ejemplo, se va y nos damos cuenta que no tienen debidamente llenados los registros de entrega CPP. Digamos que nos entregan los carnes. Ya, tienen carnes de almacén de que entregan el EPP. O sea, sí han entregado los EPP. Acá la falta no es entregar el EPP, sino que la falta es no tener el registro correspondiente de acuerdo a ley. Porque los carnes no es el registro de entrega de EPP. ¿Ah? Hay un documento especial para eso. Entonces, no lo tienes, pero sí me has acreditado que lo has entregado, entonces te doy 3 días hábiles para que me tengas, conforme a ley, un registro de entregas de EPP. ¿Ok? Le doy el tiempo y ese requerimiento que le hago
para subsanar el incumplimiento de la norma se llama medida de requerimiento. Así se denomina, es la medida inspectiva de requerimiento, que va a incluir un plazo. Se va a señalar cuál es la norma que están vulnerando, cómo lo tienen que subsanar, cuál es la forma correcta de hacer las cosas, y de qué manera me van a probar ustedes que ya cumplieron, ¿no? Por ejemplo, en el último ejemplo de lo que es EPPs, le diré, pues, para usted probarme que sí está cumpliendo la normativa de tener un registro de EPPs, tendrá que traerme registro de EPPs de acuerdo a la resolución ministerial 050-2013 ER. Y me lo traerán pues, dentro de los 3 días antes. Muy bien, y como ya dijimos antes, si es que me cumple, termina el informe, y si no cumple, termina en acta de infracción. Entre que inicia el inspector su primera actuación inspectiva, que puede ser la visita, cuando es seguridad, usualmente inicia con visita. No siempre, pero es lo más usual. Ya, puede ser visita, comparecencia o comprobación de actos. Desde la primera vez que empieza sus actuaciones, hasta que termina en su informe o acta de infracción, tiene un máximo de 30 días hábiles para hacer toda la investigación, incluida la medida de requerimiento. Desde este punto hasta el otro tiene 30 días. En seguridad y salud, si es que voy a ver normas de seguridad y salud, solo tengo 30 días y no se puede prorrogar a más. La norma sí lo establece. En cambio, si tengo que ver cosas netamente sociolaborales, como beneficios sociales, pago de CTS, gratificación, horas extras, ahí sí, la norma permite ampliar hasta por un tiempo igual, hasta por 60 días, inclusive completos. Pero en seguridad y salud no. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que el empleado le dé la santa gana, y disculpen que lo diga de esa manera, a veces soy muy franca, no podemos esperar que le dé la santa gana de implementar las medidas de seguridad cuando pues quiera, no. Porque el incumplimiento en medidas de seguridad refleja que hay una falta de prevención y protección en los trabajadores y por lo tanto podría haber un riesgo inminente en algún accidente e incidente. Por tal motivo solamente se tienen 30 días para dar la mayor seguridad a los trabajadores. Por eso va a haber 30 días en que les van a pedir todo lo necesario para verificar el cumplimiento. Muy bien. Hablemos entonces ahora de lo que es en sí la visita inspectiva. Ya, ahí los veo mejor. El inspector va a ir al centro de trabajo y va a decir muy buenos días, se va a presentar, presenta su credencial, se identifica, es una obligación de cada inspector de identificarse, no puede entrar como nadie, sin una identificación, ¿no? No se puede negar, ojo, el ingreso a un inspector. La negativa a que ingrese el inspector al centro de trabajo merece una multa de hasta 200 UIT. Ya, se los digo y los dejo en claro porque no vayan a cometer ese error. Yo tengo ya 6 años como inspectora y a veces ha habido pues inconvenientes con el ingreso y se han ganado la multa de una tontería como no dejar ingresar al inspector. ¿Por qué tiene una multa? Porque se piensa, en todo caso se pone en condicional, pero se piensa que si no quiere dejar de ingresar al inspector es porque algo malo hay adentro, hay un incumplimiento grave. Por tal motivo se le pone la multa más grave, por no dejar ingresar al inspector. Si actúan con violencia contra el inspector, incluso otra multa más grave todavía. Llevan dos multas muy graves que después vamos a ver ahorita las clasificaciones de las multas. Ya, a mí me ha pasado, por ejemplo, que una vez he querido ingresar a una ladrillera, me ido 5 de la mañana, porque tenía conocimiento que a las 5 de la mañana abrían la puerta para que ingresen los trabajadores y cerraban la puerta. Fui y el de seguridad no me dejó ingresar, bajo pretextos absurdos, no se puso violento para nada, nunca he tenido ese tipo de experiencias, a Dios gracias, pero por más que se le explicó la normativa, se cerró la puerta y no dejaron ingresar. Entonces, ¿qué hace el inspector? Trae el efectivo policial para que constate que no se le deja ingresar. Y con esa tita ya se fregó la empresa porque ya tienen la multita. Ya no hay nada de subsanación ahí.
No hay la excusa, y eso tienen que dejar ustedes claros a los empleadores, de que el empleador después dice, no, es que el de mi seguridad no sabía que me tenía que llamar, no me llamó, no me explicó. No, no existe la excusa. No hay excusa que valga ahí. No dejaron ingresar al inspector, multa hecha. Por más que después ustedes me cumplan todo, ¿va? Así que tengan cuidado con eso. Llega el inspector de trabajo, se identifica como inspector y va a ingresar al centro de trabajo, a hacer el recorrido total del centro de trabajo. El inspector, cuando va a hacer un recorrido por seguridad y salud, o sea, cuando va a ir por inspección de seguridad y salud en el trabajo, va a pedir la presencia de uno o de los dos o más miembros que tenga el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y que sea representante de los trabajadores. Va a pedir ahí que ¿quién es el representante de trabajadores del Comité de Seguridad? Dirán. Usualmente SOM es quien atiende al inspector cuando hace actuaciones inspectivas de seguridad y salud. Pues tendrá que traerme los 2 miembros de seguridad y salud, 3 miembros, 4 miembros, lo que sea. El inspector decidirá si con 1 o con 2 se hace acompañar durante el recorrido. También el inspector puede, lo pongo en condicional porque es el inspector el que decide, puede hacerse acompañar por un miembro del sindicato. ¿Ya? Sindicato, ¿cuántos sindicatos hay acá? Acá hay uno, señor, y un sindicato, ya. ¿Quién es su representante del sindicato? Este trabajador, venga conmigo. Entonces se hace acompañar por un miembro del sindicato, por un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o por ninguno de ellos también. Es el inspector quien decide. ¿Ya? Lo más usual es que se haga acompañar por un miembro del Comité de Seguridad y Salud. Puede el inspector no hacerse acompañar porque de repente considera o tiene, por inteligencia inspectiva previa, indicios, puede que de repente pues los miembros del comité no son idóneos, o de repente pues no es necesario, considera que no es necesario hacer el recorrido con ellos. Pero la norma señala que es preferible hacer el recorrido con ellos. Quien les habla hace siempre los recorridos con parte del comité de seguridad. Siempre lo hago así para dar transparencia al asunto. Y me hago llevar por un principio de equidad con ambas partes. Si tengo parte representante de trabajadores a través del comité de seguridad, también haré el recorrido con una parte que represente al empleador, que puede ser el jefe de SOMA, que es parte del empleador y representa al empleador, puede ser el administrador, puede ser el gerente, o puede ser el mismo apoderado o representante legal de la empresa, ¿ya? Pero siempre por un principio de equidad se hace con las dos partes, ¿ok? Pues dice, para dar igual tratamiento a las personas o a las partes, se concede que se pasen la visita con ambos, o si no, con ninguno, ¿ok? Para dar el principio de equidad. Muy bien. A ver, antes de acá. Entonces, empieza el recorrido del inspector, digamos, con un miembro del Comité de Seguridad y Salud, representante de los trabajadores, y con el jefe de SOM. Empezamos el recorrido. Ya. Iniciamos el recorrido, digamos que sea una obra. Vamos a ponerlo en el contexto de una obra ahorita. Y en el recorrido me doy cuenta que están trabajando en un andamio de 3 niveles, el cual no tiene estabilidad. Es más, los tablones no están pues perfectamente puestos, solamente hay un tablón que no tiene más de 25 centímetros de ancho y que en cualquier momento se caen en atrás, no hay barandas de protección, no está sujeta a la estructura, los trabajadores pues encima ni siquiera, si bien tienen arnés de seguridad, no están enganchados a una línea de vida, un caos total. Ya, verifico eso. ¿Qué pasa entonces? A ver, señor empresario, señores comité, ¿cómo es posible de que tengan ese tipo de inseguridades? Ahorita el trabajador se puede caer, estaríamos lamentando un accidente grave, ¿no? Entonces, ahorita mismo declaro la paralización de esta área del trabajo, a menos que ustedes me lo suspenden en este momento, ¿ya? Si lo que estoy viendo como un incumplimiento o como algo que pone en riesgo a los trabajadores puede ser subsanado en ese momento, digamos que solamente falten una baranda a un nivel del andamio. En ese momento lo ponen, lo anclan y ya está, listo. Entonces el riesgo es eliminado
o controlado por el empleador en el mismo momento que está realizando la visita inspectiva. No hay entonces mayor problema, no trasciende. Pero le emito una advertencia. Hay un documento que emitimos que se llama advertencia. Coloco ahí, ¿no? Que el día de la visita, le coloco fecha, estuve acompañada en el recorrido por tales personas, ¿no? Y se verificó que en el andamio, en su tercer nivel, el andamio ubicado en tal área, haciendo tal tarea, el andamio ubicado en tal nivel, faltaba una baranda de protección, la cual fue puesta durante la visita inspectiva y subsanada el cumplimiento de la normativa. Pero se emite esta advertencia a fin de que no vuelva a ocurrir tal hecho, ¿no? A efectos de que si pudiera ocurrir en un futuro, ya el empleador, a pesar que sabía la normativa que podía vulnerar, vuelve a pasar lo mismo, ya la multa se implementaría al doble. Para eso sirve la advertencia. Te advierto de que esta vez lo pudiste subsanar, pero si lo vuelve a repetir el mismo hecho, te fregaste porque te pongo el doble de la multa. Así de simple. Pero si en ese momento ya he visto que no hay baranda, encima que no está anclado, encima que los tablones son delgados, que no hay línea de vida, hay un montón de situaciones que ponen en riesgo inminente a los trabajadores y no me lo pueden controlar en ese momento porque hasta que lo sujeten, hasta que el andamio lo anclen a la estructura, hasta que le pongan todas las barandas, hasta que cambien los tablones, hasta que pongan una línea de vida adecuada. Es más, de repente a revisar los tablones pues están mal. Si ese riesgo no lo pueden controlar, entonces el inspector está en toda la facultad de paralizar o esa área de trabajo, o si considera que las manifestaciones de riesgo son en toda la obra, pues me paralizará toda la obra, o todo el centro de trabajo. Igual en industria. Ejemplo, acá en Tacna, yo resido en Tacna, estoy hablando de Tacna, hay bastante industria de orégano, ¿ok? De acopio de orégano y exportamos orégano y aceituna, ¿ya? Entonces, voy a una empresa que acopia orégano, que compran oréganos, pues en la zona altoandina, esta empresa la copia, la embolsa para la exportación. Para embolsar el orégano utilizan una máquina, ¿ya? Donde tiene un embudo ingreso, ¿ya? Y hay succión con aire y esta la bota en unos sacos, ¿ya? Eliminando en el proceso, pues, a tallitos que estén de más, a hojitas que pasen un determinado tamaño. Pero esa máquina, al hacer esta labor, me bota un polvo, que es un polvo de orégano, me bota en el aire, ¿ya? Es un polvo tan pequeño que al respirar va a ingresar a mi mucosa nasal, a mi sistema respiratorio y me puede causar una fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces, incluso me puede ingresar al ojo, me daña el ojo, ¿no? Se pega, es como si tuvieras pues como si tuvieras musgo en el cuerpo, así se te pega. Una vez fui a una empresa de este tipo y los 10 trabajadores que estaban cerca de las dos máquinas, lo único que tenían era una franela en la boca. Nada más, no tenían ni lentes, no tenían mascarillas, ¿ya? Ni siquiera zapatos adecuados, porque este polvito al caer pues al piso genera pues un ambiente donde puede haber pues caídas, porque es resbaloso, ¿ya? Y tú veías a los chicos y tenían hasta las pestañas y las cejas todas verdecitas, ¿ya? No había forma en ese momento de que el empleador les pudiera dar EPP porque ni siquiera les compraba. Esa máquina tampoco era la adecuada. Hay otras máquinas que tienen ciertos filtros y esos aseguramientos que impiden que salga pues este polvo en tanta cantidad y perjudique a los trabajadores. Se paraliza todo el centro de trabajo, así, en una, porque no ofrece un ambiente seguro para los trabajadores. No les da protección, no los han capacitado nunca en cómo tienen que usar la máquina, no saben el riesgo al que los tenían expuestos, que puede ser pues terminar en una enfermedad grave y con una fibrosis pulmonar. Incluso pueden haber esporas, porque este es un elemento biológico, ¿no? El orégano es una planta que es un elemento biológico que puede tener parásitos, puede tener hongos, puede tener esporas que van a entrar a tu sistema respiratorio. Y digestivo, porque también los chicos salen y por la boca les va ingresando, ¿no? Entonces,
ahí se paraliza también todo el centro de trabajo. Ejemplo. Otro ejemplo, también he paralizado obras, lo pongo como ejemplo para que sepan ustedes qué cosas no tienen que hacer o qué cosas tienen que verificar que se cumpla. He paralizado obras porque no me garantizaban el agua en la obra, ¿ya? Porque la norma dice que tienen que tener duchas, servicios higiénicos y una serie de cosas para lo que es higiene de los trabajadores de construcción civil. Y el agua es un elemento principal. ¿Por qué? Porque el trabajador está en constante contaminación en lo que hace en la construcción. ¿Han visto alguna vez un obrero que salga limpio después de su jornada laboral? No, salen sucios, no porque ellos sean sucios, es la labor que realizan. Igual que en un taller mecánico. Tienen que tener agua para lavarse, bañarse en la obra y salir con su ropa de casa. Y no había agua. Y estábamos también pues ante un riesgo de tener pues alguna enfermedad, ¿no? Producto de esta falta de higiene. Es una razón, puede ser una razón para cerrar una obra. Y habían otros elementos más que generaban una falta de higiene porque los baños no estaban limpios, las duchas no estaban completas, entonces era un caos, sobre todo en la salubridad, en la higiene de los trabajadores y por tanto también puede ser motivo de cierre del centro de trabajo hasta que se pueda subsanar ello. ¿Cuánto entonces dura la paralización o la provisión de trabajos o tareas? El inspector les pone una cantidad de días en el acta que les voy a dejar por el cierre. Al momento de paralizar una área o todo el centro de producción, deja un documento en el que señala por qué está prohibiendo las labores ahí, por qué paraliza, y les pone que les da pues 3 días hábiles, no le puede dar menos de 3 días por los 3 días hábiles, 4, 5, 6, dependerá del inspector, para que levanten lo que se les ha indicado ahí, ¿no? Que está mal. Ese plazo lo da el inspector de acuerdo a su experiencia que cree que les va a tomar pues subsanar. Si ustedes, a pesar de que está paralizada esa área o todo el centro de trabajo, siguen laborando, ya es una denuncia no solamente administrativa, sino penal. Se van presos, porque están poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores. Así de simple. Yo usualmente doy los 3 días que me señala la ley, no doy más. Ya. Doy 3 días. Vamos a poner los 2 ejemplos, ¿ok? El ejemplo del andamio, con las barandas, con los tablones, con la falta de línea civil. Voy a la empresa a 9 de la mañana, detecto esto y le dejo el acta. A las 12 de la tarde me van a buscar a la oficina o se contactan conmigo a la empresa y dicen, ¿sabe qué, ingeniera? Ya hemos subsanado todo lo que usted nos ha dicho. A pesar que le di 3 días, ese mismo día, a las 2 de la tarde, me están señalando que ya levantaron. Voy en ese momento a la empresa y verifico, pues, que sí, que ya está el andamio anclado en la estructura, que han puesto barandas, que los tablones son de las medidas que establece la normativa, que hay líneas de vida estables, los arneses han sido cambiados por unos que sí son seguros. Es más, hasta me adjuntan un registro de capacitación y reinducción de ese día que se ha tenido con los trabajadores respecto a los riesgos de trabajo en altura. Bacán, levanto la provisión y me trabajan terminando de salir de ahí. ¿Cuánto tiempo demoró? Horas, entre las 9 y 2 de la tarde. 5 horas, nada más, que estuvo paralizado. Suficiente. No hay mayor inconveniente. Vámonos al otro punto, al otro ejemplo, del orégano. Paralizo el centro de trabajo hasta que se den las condiciones para que los trabajadores no estén expuestos a este polvillo y orégano, que incluye EPPs y mejora en ingeniería de los equipos, ¿no? Que no le estoy pidiendo que me cambie todo el equipo, simplemente que ponga algún tipo de medidas de protección ahí. Y el empleador pues no aparece ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5 días, aparece después de una semana. Toda esa semana está cerrado el centro de trabajo. Hasta que pueda comprobarse que se han subsanado las infracciones o las posibles incumplimientos de la normativa que señala el inspector. Eso es lo que les va a durar la prohibición o paralización del área o centro de trabajo. Lo que ustedes demoren en levantar las observaciones. Muy bien.
¿Qué puede hacer el inspector entonces cuando hace la visita a los centros de trabajo? Puede recorrer las instalaciones horarias del centro de trabajo, que van a ser sujetos de inspección, según la materia de seguridad que esté pues revisando. Va a inspeccionar las instalaciones, los puestos de trabajo, ¿no? Si hay un proceso productivo, va preferentemente a seguir ese proceso productivo, ¿no? Desde el inicio hasta el final, incluido las actividades conexas. Va a poner mayor atención en aquellos puestos y áreas de trabajo con mayor nivel de riesgo de seguridad y salud. Y va a tener en cuenta ¿qué cosa? Los avisos, las señales de seguridad, los mapas de riesgo, el hiper. Puede entrevistar a los trabajadores, a los empleadores o testigos que considere conveniente. Es más, si el inspector va a hacer la entrevista, y ocurre, a mí me ha ocurrido, que le pregunto a Juan Pérez, un trabajador, a ver, ¿te han entregado el EPP que tienes? Porque es el con EPP completos. ¿Es tuyo o te entregó el empleador? Y mira justo al de Soma que está a mi lado, recorriendo también conmigo el centro de trabajo. Y el otro lo mira feo y ya no sabe qué hablar del trabajador. Me doy cuenta que puede haber una influencia por parte del empleador, representante del empleador, para que los trabajadores digan cosas incorrectas. Entonces, si eso ocurre, puedo de manera privada entrevistar a cada trabajador. La norma me faculta. Pido al empleador que me dé un ambiente cerrado y llamo a uno a los trabajadores para preguntar qué está ocurriendo. ¿Ok? Puede pasar eso. Así que eso también tener cuidado. El inspector también puede tomar muestras de sustancias materiales que se utilicen, se manipulen en el centro de trabajo. Puede también el inspector llevar un perito, ya, que de repente tenga una especialidad en un área que el inspector desconoce, o puede llevar a alguien más para tomar las muestras. Ejemplo, que también me ha ocurrido. En una obra de construcción, nos pasan la denuncia, un miembro del Comité de Seguridad y Salud de los trabajadores, de que pues había algo sospechoso porque en el último mes se habían enfermado más del 60% de los trabajadores de enfermedades gastrointestinales. Y señalaba pues él que el agua que les daba que parecía no ser potable, no ser, mejor dicho, apta para el consumo humano. Que incluso algunos trabajadores habían visto que lo llenaban del caño, el agua. Entonces fuimos con la DIGESA, ¿no? Se pidió el apoyo de la DIGESA y Dirección General de Salud, y fuimos a tomar una muestra del agua que se le ponía en los bebedores para los trabajadores, porque en construcción civil, por ejemplo, cuando trabajan en área de toma en construcción, están obligados a dotar de agua a los trabajadores, y se pone puestos de agua con bidones para dar a los trabajadores el agua, para hidratarlos, por el mismo labor que tienen pues, de deshidratación, que es esfuerzo físico que produce deshidratación, ¿no? Tomamos la muestra, y sí, pues la mitad, tomamos la muestra en 10 bidones, que estaban puestos durante el trayecto de la obra, porque eran varios pisos esta obra. De las 10 muestras que se sacó, la mitad tenía coliformes. O sea, sí, pues generaba enfermedad gastrointestinal, infección pues, gastrointestinal, ¿no? Y era, ¿por qué? Porque la empresa utilizaba hay unos filtros, ¿no? Que se utilizan para filtrar el agua potable y tomate, y muchos tienen en su casa. No está mal, o sea, sí te limpia el agua y te la puedes tomar, eso no voy en contra de eso, sino que la situación era que lo habían utilizado tanto que ya pasaba la cantidad de agua que podías filtrar ese filtro. Al ver el manual del filtro, el mismo manual de fábrica de la marca decía que cada 200 litros tenía que cambiarse el filtro porque ya no funcionaba, ya no hacía la filtración de materiales orgánicos e inorgánicos. Pero desde que lo habían comprado, habían llenado pues un montón de bidones y ya habían pasado los 500 litros, ese filtro ya no tenía ningún objeto, ya no filtraba estas sustancias inertes o no que pueden hacer daño al ser humano. Y ahí estaba pues el error del empleador. Se notó que no era a propósito, o sea, no es que el empleador haya querido que los trabajadores se enfermen, no hubo una situación de
de voluntad de hacer daño, hubo un desconocimiento, ¿ya? Y ahí pues felizmente que tomaron las acciones correctivas rápidamente, ¿no? Hicieron un registro de cambios de filtro, y por cada 200 litros cambiaban el filtro, hicieron su manualcito, su procedimiento de trabajo en ese aspecto, y para que los trabajadores estén seguros de que se había cambiado el filtro, cada vez que se cambiaba el filtro, se llenaba este registro y lo firmaba el registro, el de SOMA y el representante de los trabajadores entre el comité de seguridad, para que los trabajadores supieran de que su compañero estuvo presente cuando se cambiaba el filtro. Y estuvieron tranquilos y ya no hubo más enfermos con enfermedades estomacales. Se solucionó, no hubo sanción, porque lo pudieron revertir, como digo, se notó que no hubo dolo, o sea, habían puesto ellos un filtro, que no es ilegal, ya, pero había pasado esta situación, ¿no? Les comento también porque pueden suceder con ustedes, ¿no? Entonces, sí el inspector puede tomar muestras, puede llevar a un tercero para tomar las muestras. Si el inspector dice que este señor Juan Pérez, que es de Digesa, tiene que ingresar a tomar las muestras con él, ustedes no le pueden impedir ni nadie el ingreso. ¿Ya? Se permite. De ahí, realizar mediciones, elaborar croquis, obtener fotografías, videos, consignando su obtención en la respectiva constancia de actuación inspectiva. Eso es cierto. El inspector ingresa, y siempre tenemos la manía de filmarlo todo o tomar fotos. Y se dice, cuando se les va a dejar el documento de lo que se ha hecho, porque eso sí, todo inspector deja documento de lo que está haciendo. ¿Ya? Si hace una visita, va a dejarles al terminar la visita un documento que indica que hizo su visita. ¿Ya? Y si tomó videos y fotos, va a poner ahí, si obtuvo videos y fotos, listo. Si obtuvo copias de documentos que ustedes entregaron, pondrás, el empleador entregó tales copias, ¿no? Va a poner. Ya puede hacer un croquis, digamos, quiere saber pues dónde está bien el andamio, pues hace su planito mirando pues lo que está viendo ahí, lo pasa a un escrito, puede ser, ya. Puede hacer mediciones, sobre todo, por ejemplo, en almacenes, para ver la distancia de anaqueles, va a hacer su medición, llevará su wincha, ¿no? Para medir los tablones, si tienen pues la norma según la G050, también puede medirlo, si es que a vista no lo puede obtener, ¿no? Entonces, está autorizado para ello. Se les va a requerir documentación, eso siempre, ¿ya? Pero se les va a pedir documentación que esté vinculada a lo que el inspector está revisando. No les va a pedir cosas que no tengan nada que ver, ¿no? Si estoy revisando seguridad y salud en trabajo en altura, no tengo por qué pedirles el derecho ambiente de los trabajadores, por ejemplo. No tengo por qué saber cuántos hijos tiene, si tiene esposa o no tiene esposa. Lógico, ¿ya? Si estoy viendo otras cosas como seguridad social, ahí sí, de repente. ¿Ya? Se va a requerir la información en la comparecencia, ustedes van a llevar la información que se les requiera, pero hay información que el inspector sí les puede pedir en la misma visita inspectiva y están obligados a darles, sobre todo en seguridad. La norma dice, ¿qué documentos tienen que entregarse ahí mismo? El inspector se los va a pedir, si no le entregan es factible de sanción. El IPER. ¿Por qué? Porque el IPER tiene que estar visible en el centro de trabajo. ¿Ya? Ojo con visible, ¿ah? Porque una vez fue una obra y estaba la matriz del hiper en una gigantografía, pero con letra chiquitita estaba ahí pegada y ni siquiera a la altura de los ojos, estaba sobre los 3 metros del nivel del suelo. El trabajador nunca lo podía leer, yo tampoco nunca lo pude leer, para mí ese hiper no era visible. Falta la norma dice que tiene que estar visible. El hiper se les pide. El mapa de riesgos se les va a pedir. Tiene que estar ahí. No hay forma de que me digan, no está acá, se lo llevó el contador. La excusa es que el contador se llevó los documentos. No, ahí tiene que estar. Los registros de seguridad y salud, que son 8. Ya son 8 registros que se tienen que tener de seguridad y salud. Entre ellos, el registro de inducción y capacitación, el registro de entrega de PPs, el registro de accidentes e incidentes, el registro de agentes biológicos, físicos, ergonómicos, psicosociales, el registro de inspecciones internas, el registro de equipos de seguridad, que no es lo mismo que PPs, esos registros, la norma dice que de los últimos
del último año, de todo lo que haya pasado en el último año, tiene que estar en el centro de trabajo. Lo anterior a un año sí lo pueden haber mandado a otro lugar y se les pedirá que lo traigan en la comparecencia. Ya en la comparecencia les pediré, estamos ahorita en septiembre del 2020. Se les puede pedir todos los registros hasta septiembre del 2019, hasta la fecha actual. Si les pido de agosto del 2019, en ese momento no lo van a tener. Por lo tanto, diré que me lo lleven el día de la comparecencia. Pero desde septiembre del 2019 hasta ahorita lo tienen que tener ahí, esos registros. Ahí tiene que estar. No hay excusa de que no la tengan. Si no la tienen, es posible, lo pongo en condicional, que el inspector lo pueda tomar como una posible sanción. ¿Qué más tienen que tener ahí? El SCTR. Si la labor que realizan en el centro de trabajo u actividad está catalogada como alto riesgo, ¿ya? ¿Dónde veo si es alto riesgo? En el Decreto Supremo 098, mejor dicho, el Decreto Supremo 00398 FA, ¿no? La ley de salud explica cuáles son las de alto riesgo, el anexo 5. Si la actividad, por ejemplo, construcción, pesquería, minería, pesca, mejor dicho, minería, son consideradas alto riesgo, ¿no? Si la actividad que realizan es de alto riesgo, la norma indica que debe haber un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ya? Y se les pide en ese momento la póliza del seguro y tiene que estar ahí. Ya tienen que estar ahí. Usualmente las aseguradoras se mandan las pólizas vía correo electrónico, así que es de fácil acceso. Esos son los documentos que me acuerdo que tienen que estar sí o sí a la mano. Ya que no pueden señalar ustedes que lo tiene el administrador, no que yo soy una sucursal y la central está en Ica, Lima, Chincha, Piura, Tumbes, y por eso no lo tengo a la mano, no señores. Porque tiene que estar acá, tiene que estar acá. Si no lo presentan, son posibles de sanción. Lo otro, sí, se les da el tiempo para que en la comparecencia lo presenten. Tengan en cuenta esa situación. Muy bien. ¿Quiénes están obligados a cumplir lo que señala el sistema de inspección de trabajo? Todas las entidades del sector público, las funciones que ejerzan funciones públicas, están obligadas a prestar colaboración con la inspección del trabajo. Si como inspectores vamos al registros públicos y pedimos que nos den una información, no nos la pueden negar. Si vamos a la SUNAT, tampoco nos pueden negar. Si voy al municipio, no me la pueden negar. Si se me niega, los denuncio. Pero todos están obligados a prestar colaboración. Si se les está inspeccionando, ustedes están obligados a prestar colaboración, porque hay una infracción por falta de colaboración. Si vemos que el inspeccionado, la empresa, no colabora en dar la información que sabemos que tienen y no la quieren entregar, hay una propuesta de sanción que se denomina falta de colaboración. ¿Quiénes más están obligados a colaborar o a proporcionar información al sistema de trabajo? El empleador, los trabajadores, los representantes de ambos están obligados a colaborar con los inspectores de trabajo. No se pueden negar, ¿ya? A veces ocurre que cuando uno hace una visita inspectiva, hay trabajadores que no se quieren identificar. Tu nombre, hijito, se quedan callados. No, yo no le voy a decir mi nombre. Ok. Señor de Soma, el nombre de ese trabajador. No, no le voy a decir su nombre. Sancionado. Ahí sí. Va la sanción rápida. ¿Ya? No identificar a sus trabajadores, porque se supone que ustedes saben quiénes trabajan y quiénes no hay, es una falta muy grave. Tengan cuidado con eso porque ocurre. ¿Ya? Ocurre, a veces hay trabajadores pues medio rebelditos, o de repente pues hay algo que haya pasado y que tiene miedo de dar su nombre, no sé, y a veces pasa que el representante del trabajador también se colude y les cae la sanción por una tontería, como no decir que se llama Juan Pérez. ¿Ya? Toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar a la inspección de trabajo la información necesaria siempre que se encuentre relacionada con el sujeto inspeccionado. Por eso también incluso llamamos a testigos, ¿no? Si es que vemos que hay un accidente de trabajo y de repente el vecino del frente fue el testigo del accidente, se puede llamar al señor para que haga su testimonio. Muy bien. Ahora sí llevamos a las infracciones. Antes de ir a las infracciones,
Vamos a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Quedó todo claro o no quedó nada claro? ¿Se entendió o no se entendió nada? ¿Cómo fue? Está claro, ingeniera. Ya, Sonia, gracias. Todo clarito, Fabricio, gracias. Entonces, continuamos. Ya, vamos a volver a... Acá, a ver si ya se me fue la... Compartir. Ya, Alejandra, gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos ahora sí a las infracciones de seguridad y salud en el trabajo. Las infracciones están catalogadas en 3 tipos. Leves, graves y muy graves. ¿Ya? Ahorita vamos a explicarles cuáles son de cada tipo. De acuerdo a esa categorización está la cuantía de la multa, o sea, cuán grande o cuán pequeña podría ser la multa a ponerse. ¿Qué más influye en el monto de la posible multa? Porque son sanciones pecuniarias que hace la fiscalización laboral. Nosotros no sancionamos con procesos administrativos, sancionamos con una multa, una sanción económica, pues decimos sanción pecuniaria. El Poder Judicial te sanciona con una sanción penal, ¿no? Te manda a la cárcel. Hay una restricción a tus libertades, ¿no? Que realiza, ¿no? En la vía civil, en cambio, hay reparaciones que se realizan, ¿no? En este lado hay, pues, infracciones administrativas que son infracciones pecuniarias, monetarias. Para determinar la multa, entonces, primero, ¿en qué clasificación está? Si es leve, grave o muy grave, y después, ¿cuántos trabajadores son los afectados con esa norma, con ese incumplimiento de la normativa? Entre más afectados haya, más alta es la multa. Y tercero, el tipo de empresa. Tenemos microempresa, pequeña empresa y las empresas que no sean ni micro ni pequeñas. Ahora, por ejemplo, una tienda de abarrotes o un minimarket puede ser considerada una microempresa, pero si esta nunca se registró como microempresa, será catalogada como empresa general y por lo tanto tendrá la cuantía más alta. Solamente consideramos micro y pequeñas aquellas que están registradas. Si no se registraron, piña. Y ha pasado que voy a empresas que son muy chiquitas, que dentro de la normativa de sus ingresos netos podrían ser microempresarios, pero nunca el contador les dijo que había esa posibilidad, incumplen una norma y la sanción es alta porque no son microempresas legalmente hablando, nunca se inscribieron. Por ejemplo, el año pasado tuve el caso de un restaurante en que una trabajadora pues se quemó con agua, le cayó agua hirviendo, pero felizmente que no todo el agua, sino salpicó, mejor dicho, agua, ¿ya? Un restaurante pequeño que vende menús, sus ingresos son bajos, ¿ya? Pero se le tuvo que dar la multa como una empresa grande, como si hubiera sido, pues, no sé, Kentucky, digamos que es una cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se había registrado como microempresa. Entonces es importante también cuando ustedes trabajan en una empresa, si esta empresa está dentro del margen de ingresos de una micro o pequeña, que mejor se consideren bajo esos aspectos porque sus cuantías de multas son la mitad o la cuarta parte de lo que sería una empresa grande, ¿ok? Entonces son 3 factores: categorización de la gravedad del asunto, leve, grave o muy grave, cantidad de trabajadores afectados y el tipo de empresa, me refiero micro, pequeña o ninguna de ellas. Muy bien. Esta es la tabla actual de multas. La van a encontrar en el Decreto Supremo 015-2017-TR. ¿Ya? Les explico porque así como se ve, a algunos nos puede marear. ¿Es así? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, hay una empresa que, estando obligado a que sus trabajadores pasen examen médico ocupacional, no les hizo pasar por examen médico. Esta empresa no es microempresa ni pequeña empresa,
Y pues son 12 los trabajadores que no pasaron por el examen médico ocupacional. 12. Muy bien. Veo acá la tabla. La tabla tiene 3 secciones. Les voy a poner el puntero mejor para que se vea bien de quiénes estoy hablando. Ya. Tenemos la sección superior, microempresas. Todo esto se refiere solo a microempresas. Tenemos pequeña empresa y tenemos no MIPE, ni micro ni pequeña, todas las que estén fuera de esas dos categorías anteriores. La que les hablo no es ni micro ni pequeña. Muy bien. Son 12 los trabajadores que no han pasado por el examen médico ocupacional y estaban obligados porque era una actividad riesgosa. Ya, aquí está, dice, de 11 a 25. Si son de 11 a 25 los afectados, esta columna es la que tengo que aplicar. Ahora, no pasar examen médico ocupacional está catalogado como una infracción grave. Tengo leve, 0,77. Grave y muy grave. Les digo que es grave, entonces la multa por no pasar examen médico ocupacional a 12 personas es de 3.38. ¿Pero 3.38 qué es? ¿Soles? No. 3.38 UITs. Unidad impositiva tributaria. Entonces, ese 3.38 lo voy a multiplicar por el valor actual de la UIT. UIT 2020, ¿cuánto está la UIT? Creo que está 4.200, 4.300 me parece. 4.300 soles está la UIT. Entonces, si multiplicamos esa UIT de 4.300 soles por 3.38, tenemos una multa de 14.534 soles por no haber pasado 12 trabajadores el examen médico ocupacional. ¿Ya? Pero de repente le estoy poniendo la multa y ese día me llega por mesa de partes de que el señor se acuerda que sí es pequeña empresa, que sí se había acreditado el año pasado, sino que se había olvidado, digamos, como suponemos en el supuesto. ¿Ya? Ah, ya, usted es pequeña empresa, entonces no le correspondía 3.38, sino vámonos a la segunda sección de la tabla. Pequeña empresa, habíamos hablado que eran 12 trabajadores que no habían pasado por examen médico ocupacional. Acá estamos, de 11 a 20. Aquí está el 12 está entre 11 y 20. Otra vez, no pasar examen médico es grave, por lo tanto, es 0.77 UITs. Acuérdense que antes la multa había sido 14.534. Pero si multiplico solo 0.77 por 4.300 soles, de 14.000 me va a pagar una multa de 3.311 soles. Nada más. Y si encima no era pequeña, sino es microempresa grave, 12 afectados, 10 o más, es 0.45. 0.45 por 4.300, que es el UIT de 2020, 1.935 soles. ¿Hay una gran diferencia entre 14.300 y 1.935? Sí, puede ser el capital de la empresa. Entonces, ahí vamos a lo relevante de que es categorizarse de acuerdo a mis ingresos. Si soy micro o pequeña, soliciten la inscripción como micro o pequeña. Ahora, no piensen que inscribirme como micro o pequeña es difícil. Simplemente con la clave SOL, el contador cuando ingrese a la SUNAT con su clave SOL, a su sistema que tiene, hay una opción que dice solicitar inscripción como microempresa. La solicitan ahí, se llena solamente en esa página virtual y entra la solicitud. Y en no más de 30 días les dan la respuesta, que usualmente suele ser afirmativa. Y ya está, desde esa fecha ustedes se catalogan como micro o pequeña empresa de acuerdo al nivel de ventas, y sus posibles multas, y no solamente en el aspecto de fiscalización de SUNAFIL, en otras áreas también, siempre son menores, ¿ok? Así que hay una gran diferencia entre 14.300 y 1.935 soles. Muy bien, de esa manera se aplica la tabla. ¿Quedó clarito lo de la tabla, no es así? Porque a veces acá se generan las confusiones. Un ejemplo más. Un ejemplo más de aplicación de tabla es,
Pero vamos a ver un caso atípico de aplicación de tabla. Ya, esta es una aplicación distinta. Esta aplicación que les voy a enseñar se aplica solo, hay tres tipos de aplicación de la tabla. La que les acabo de enseñar que se aplica en casi todos los casos. Hay una aplicación que se hace cuando el trabajador no esté en planilla o cuando no tiene seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Cómo es esa aplicación de la tabla? Ahí diferimos un poco. Vamos a la empresa, digamos que sea una empresa pesquera, que es catalogada como alto riesgo, y tiene 50 trabajadores, y pues hace una semana trabajan 10 nuevos, y esos 10 nuevos, 12, vamos a seguir con el número 12, para no causar más confusiones. Esos 12 nuevos no los ha puesto pues, en su seguro complementario de trabajo de riesgo, en la póliza, por lo tanto, si pasa algo, pues no están coberturados. La infracción por no tener seguro complementario de trabajo de riesgo también es grave, ¿ya? Pero la aplicación de la multa es distinta. En el caso anterior habíamos dicho que también eran 12 afectados, también era grave, y habíamos dicho que la multa era solo 3.38. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿es así? Muy bien. En el caso del SCTR y en el caso de planillas, se hace distinto. Ahí no se pone la multa por el total de afectados, por los 12, no. Se pone la multa por un solo afectado, que sería acá 1.35. ¿Ya? Y se multiplica eso por la cantidad de afectados. O sea, 1.35, tenemos acá nuestra calculadora. 1.35 por los 12 afectados. Me sale 16.2. Y eso sí lo multiplico por los 4.300. ¿Se acuerdan que en el caso anterior era algo de 14.300? ¿No? Ahora, la multa porque 12 personas no tengan el seguro complementario de trabajo de riesgo es de 69.660 soles. El SCTR es una infracción grave, pero por su tipo de aplicación es una multa exorbitante. ¿Ya? ¿Cómo contrato el SCTR? Llamando por teléfono. Llaman a la aseguradora y listo. No les toma más de 5 minutos. 5 minutos que les causó una multa de 69.660 soles. Entonces, la aplicación de esa multa es diferente. La norma sí lo especifica. Que en ese caso es una multa como si fuera individual, pero multiplicado por la cantidad de afectados. Ya no veo el total como en el caso anterior, sino solamente el 1.35 por 12. Si fuera pequeña, el 0.45 por 12. Si fuera microempresa, el 0.11 por 12. Segundo tipo de aplicación. Vámonos ahora al tercer tipo de aplicación. ¿Quedó clarito, chicos, este ejemplo? Por favor, después vamos a volver a ver, pero quiero que quede clarito para que no haya dudas, ¿ya? Por chat nomás, si quieren, me lo pueden señalar, no hay problema. Sí, ya listo, felizmente. Trato de ser lo más clara posible, ¿ya? Listo. Vámonos al tercer tipo de aplicación de la multa, que es cuando tengo un accidente muy grave en el trabajo, que incapacite al trabajador, o fallezca, o tenga un descanso médico de más de 30 días. Si tiene un trabajador un accidente de trabajo y su descanso médico es de más de 30 días, la inspección de trabajo supone que ha sido una afectación grave a su sistema orgánico, ¿ya? Por tal motivo se considera un accidente muy grave, ¿ya? O si muere, igual. En este mismo, hablamos de la misma situación. Si muere o se queda incapacitado de manera permanente o el certificado médico dice que es más de 30 días de descanso, se toma la misma. Para mí es como que vida o muerte. Ese es un accidente que ha sido demasiado grave. En accidentes de trabajo muy graves, incapacitantes o mortales, la multa se pone también de manera distinta. No se aplica ni micro ni pequeña empresa ahí. No se aplica. Aún. Se toma solo la tabla general, la no micro. Y no se infracciona por un afectado, porque en este caso el accidentado es uno. Juan Pérez se accidentó y es un afectado, pues se cayó
el tercer nivel del andamio y se rompió el fémur en 3 partes y por lo tanto tiene un descanso hasta de 1 año, porque si te rompes el fémur es 1 año más o menos de rehabilitación. Ya. Es un accidente, a Dios gracias no falleció, pero es muy grave el accidente, pues que le va a dejar unas secuelas, porque ese trabajador de construcción civil no va a volver a trabajar, ¿eh? En construcción no. Una persona que se fractura las piernas no me vuelve a trabajar en construcción civil. Es imposible. A menos que sea almacenero, y tampoco porque se ha sometido a riesgos. No te va a pasar el examen médico ocupacional. Entonces, digamos que en esa obra, pues, me están construyendo ustedes un hospital, ¿ya? Y en esa obra tienen 365 trabajadores, ¿ya? Entonces, la multa no se pone solamente por Juan Pérez. La multa se pone por la cantidad total de trabajadores que tenga la empresa. Total, dice la norma. El total de gente que esté en planilla. Tienen 365 trabajadores en planilla. Muy bien. La infracción por un accidente grave o mortal o incapacitante es muy grave. Ya hemos señalado que solamente se utiliza la última parte de la tabla, no omite. Muy grave. Nos vamos. ¿Cuántos trabajadores hay en planilla? 365. 365, aquí está. De 301 a 400. Muy grave. Listo. Ojo, solamente se accidentó Juan Pérez, pero la norma dice que se pone por el total de la planilla. ¿Cuánto sale? 20.25 UITs. Muy bien. Y ahí no termina, 20.25 UITs. La norma dice que a lo que salga se le añade el 50% más incluso. Entonces lo multiplico por 1.5, tengo 30.375 UITs. Lo multiplico por los 4.300 y tenemos 130.612,50 céntimos de multa por este accidente de trabajo. Fíjense, un accidente es una infracción con una cuantía altísima. Y es más, no es que solamente se les ponga la multa por el accidente, se les pone la multa por cada cosa que no se observó bien, que no se hizo bien, que llevó a cabo el accidente. Causas. Por ejemplo, el trabajador se cae del tercer nivel del andamio porque no había una línea de vida. Falta de prevención. No hay un sistema de seguridad anticaídas. Eso es una infracción muy grave. Otra más que tiene, pero ahí ya es por un solo trabajador, 2.25. Encima, cuando vemos el hiper, en el hiper no me han puesto nada de trabajo en altura, es un hiper incompleto. Tener hiper incompleto, 1.35, porque es grave. Ahí sí es respecto a un solo afectado, ¿ya? Y vamos sumando más. Encima, el trabajador nunca fue capacitado en trabajo en altura, falta de formación y capacitación. También otra cuantía, y se van sumando, ¿va? Pero la más alta va a ser la del accidente de trabajo en sí, que va a ser 130.612,50. Y va a sumar y va a sumar. Pues en un accidente de trabajo las multas no suelen bajar de los 100.000, 200.000, 300.000 soles.